Mi prometido entró al hotel abrazado con su amante. Yo estaba trabajando en la recepción cuando los vi entrar juntos, completamente íntimos. Él besó su cuello justo frente a mí. A solo 3 semanas de nuestra boda. Él no sabía que yo estaba allí viéndolo todo. 3 meses antes de ese momento devastador, yo vivía lo que cualquier mujer soñaría tener. Mi nombre es Ana Herrera, y a los 28 años estaba segura de que el universo finalmente había decidido conspirar a mi favor. El anillo de compromiso que Daniel Torres me dio brillaba en mi dedo anular como una promesa sólida de futuro. No era solo una joya costosa, era el símbolo de que todos mis sueños se estaban haciendo realidad. La boda se acercaba con una velocidad impresionante, y yo corría detrás de cada detalle con total entusiasmo. El vestido que elegí estaba guardado en mi armario como un tesoro sagrado, un modelo tipo princesa de encaje valenciano que me hacía sentir como si hubiera salido de un cuento de hadas español. Cada vez que abría el armario y lo veía colgado allí, protegido por una funda de tela blanca, mi corazón se aceleraba de emoción. Era perfecto, con bordados delicados hechos a mano por artesanas de Alicante y una cola que se extendía como una nube de sueños. Mi padre, siempre generoso y protector, nos regaló una casa hermosa en un barrio tranquilo de Valencia. Era una construcción de una sola planta con jardín trasero, paredes claras y ventanas grandes que dejaban entrar el sol mediterráneo por todos los rincones. Pasé tardes enteras decorando mentalmente cada habitación, imaginando dónde colocaríamos nuestros muebles, cómo sería nuestra primera mañana de casados tomando café en la cocina. Ya había elegido hasta las cortinas, una tela ligera en tonos azules que combinaría perfectamente con la vista del jardín. La fiesta estaba planeada al más mínimo detalle. Habíamos reservado un salón elegante con vista al mar, contratado un buffet especializado en paellas tradicionales y elegido flores frescas de los campos valencianos para decorar las mesas. Cada invitación fue enviada con cariño, cada canción de la lista fue seleccionada pensando en los momentos que crearíamos juntos. Daniel parecía tan entusiasmado como yo con los preparativos, siempre de acuerdo con mis sugerencias y elogiando mi buen gusto. Incluso elegimos juntos las alianzas, oro blanco con nuestros nombres grabados por dentro. Sonreía con el alma, completamente radiante. Mis amigos decían que literalmente estaba brillando, que nunca me habían visto tan feliz. Y era verdad. Sentía como si flotara en una nube de felicidad permanente. Caminaba por las calles de Valencia con una sonrisa constante en el rostro, saludaba a desconocidos, tarareaba canciones románticas en el trabajo. Fue en ese clima de euforia total que llegó la noticia que coronaría mi fase dorada. Después de 4 años trabajando en la cadena de hoteles Real Encantó, demostrando competencia y dedicación día tras día, finalmente recibí el reconocimiento que merecía. La promoción a gerente no cayó del cielo, fue conquistada con mucho esfuerzo y noches sin dormir, resolviendo problemas, atendiendo a huéspedes exigentes y demostrando constantemente mi valor. Había lidiado con crisis, conflictos entre empleados, quejas difíciles, y siempre salía victoriosa. Lo mejor de todo era que la nueva unidad quedaba en la misma ciudad. No tendría que mudarme ni interrumpir los preparativos de la boda. Era como si hasta los astros se hubieran alineado para que todo saliera bien en mi vida. El salario también aumentaría considerablemente, lo que nos permitiría hacer la luna de miel de nuestros sueños en Santorini. Decidí mantener la promoción en secreto para Daniel. No por desconfianza o falta de fe, sino porque quería crear un momento especial para contarle la noticia. Imaginé la escena decenas de veces, yo llegando a casa, preparando una cena romántica con velas y vino, poniendo nuestra canción favorita a sonar bajito y en medio del postre, soltar la bomba con una sonrisa orgullosa en el rostro. Amor, ahora soy gerente. Planeé cada palabra, cada gesto, cada reacción que esperaba de él. Visualicé el abrazo apretado, las felicitaciones efusivas, tal vez incluso una botella de cava para celebrarlo como se debe. Sería otro recuerdo hermoso para guardar juntos, otra prueba de que éramos una pareja ganadora, destinada al éxito en todos los aspectos de la vida. No sabía que ese momento de gloria que tanto ensayé mentalmente jamás se haría realidad. Esa noche,
La rutina en el Real Encanto estaba más agitada de lo normal. Era un jueves típico de final de temporada turística, con huéspedes llegando y partiendo constantemente, teléfonos sonando sin parar en la recepción, maletas siendo cargadas por los botones uniformados, risas resonando en el vestíbulo de mármol pulido. Yo caminaba por el hotel con la postura firme de quien finalmente había conquistado su lugar. Mi primera semana como gerente estaba siendo un éxito absoluto. Verificaba el desempeño del equipo en la recepción con mirada atenta, observando cada gesto de los recepcionistas, cada sonrisa dirigida a los huéspedes, cada procedimiento ejecutado. Era exactamente así como toda buena gerente debía actuar, presente, vigilante, cuidadosa con los detalles. Había una satisfacción profunda en cada movimiento que hacía. Después de años siendo solo una empleada competente, ahora tenía verdadera autoridad, responsabilidad real. El uniforme que usaba, un blazer azul marino con el logotipo dorado del Real Encanto bordado en el pecho, me daba una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Me sentía en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. El equipo me respetaba. Los huéspedes me buscaban cuando tenían alguna solicitud especial. Yo resolvía problemas con agilidad, tomaba decisiones acertadas, coordinaba el funcionamiento de todos los sectores. Era como si hubiera encontrado mi verdadera vocación profesional después de años intentando demostrar mi valor. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel vivía una noche completamente diferente. Había salido a cenar con ella, la mujer que aún no conocía, pero que ya estaba destruyendo mi vida sin que yo lo supiera. Los dos estaban en un restaurante romántico en el centro histórico de Valencia, compartiendo una botella de vino tinto e intercambiando miradas cómplices entre conversación y conversación. Ella se reía de todo lo que él decía, como si cada palabra fuera lo más gracioso del mundo. Daniel se sentía poderoso, deseado, libre. Lejos de mí, lejos de los compromisos de la boda, lejos de cualquier responsabilidad. Era como si fuera otra persona, más espontáneo, más seductor, más interesante. Al menos así era como él se veía cuando estaba con ella. Después de la cena, caminaron por las calles de piedra del casco antiguo, deteniéndose en pequeños bares para tomar una copa aquí, otra allá. Daniel contaba historias de viaje, ella hablaba sobre sus sueños profesionales, y los dos construían una intimidad que crecía con cada sorbo de alcohol. Las manos se encontraban por casualidad sobre la mesa. Las rodillas se tocaban al sentarse del mismo lado del banco. Los susurros al oído se volvían más frecuentes y más íntimos. Fue ella quien lo sugirió. ¿Qué tal si vamos a un hotel? La pregunta salió de forma natural, como si fuera la conclusión obvia de una noche tan envolvente. Daniel no dudó ni un segundo. No pensó en mí, no pensó en la boda, no pensó en las consecuencias. La adrenalina de la traición era más fuerte que cualquier remordimiento que pudiera sentir. Eligieron el Real Encanto porque era conocido por su discreción y la calidad del servicio. Daniel no tenía idea de que yo había sido ascendida a gerente de esa unidad en particular. Sabía que yo trabajaba en la cadena Real Encanto, pero pensaba que era en otra unidad de la ciudad. Como yo había mantenido la promoción en secreto, no tenía forma de imaginar que me encontraría trabajando justamente en ese hotel. Para él, era el lugar perfecto para una aventura sin consecuencias. Esa noche en particular, yo estaba especialmente satisfecha conmigo misma en el trabajo. Habíamos recibido a una familia de empresarios catalanes que quedó impresionada con la atención. El sistema de reservas funcionaba perfectamente. La limpieza estaba impecable. Todo funcionaba como una orquesta bien afinada, y yo era la directora de esa sinfonía de hospitalidad. Pero la sensación de plenitud se vino abajo en cuestión de segundos. Estaba detrás del mostrador de recepción cuando sentí una extraña sensación de que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espalda, una intuición sombría que no sabía explicar. Levanté la mirada instintivamente. Y entonces lo vi. Daniel entró al hotel de la mano con ella. El mundo se detuvo en ese preciso momento. Mi corazón dejó de latir,
La respiración se me quedó atrapada en la garganta, mis músculos se contrajeron. No podía parpadear, no podía moverme, no podía hacer nada más que observar esa escena surrealista. Daniel entró despreocupado, sonriendo, usando la camisa azul que yo le había regalado. Parecía sumido en una felicidad descarada. La mujer a su lado era elegante, risueña, vestía un vestido negro que resaltaba sus curvas. Se comportaban como una pareja recién enamorada, intercambiando caricias públicas sin ningún pudor. Daniel le besaba el cuello de forma íntima. Ella le pasaba la mano por el cabello con familiaridad. Se susurraban cosas y reían con complicidad. Era una demostración de intimidad tan intensa que resultaba incómoda de ver. No tenía sentido. Era como presenciar una pesadilla con los ojos abiertos. El hombre con quien me iba a casar en 3 semanas estaba ahí, paseando con otra, en el hotel que ahora era mi responsabilidad. El impacto emocional fue tan intenso como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Ni siquiera podía parpadear, completamente inmóvil detrás del mostrador de la recepción. Mi uniforme impecable, ese blazer azul marino que momentos antes me llenaba de orgullo, ahora contrastaba brutalmente con el caos que empezaba a formarse dentro de mí. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de la realidad por unos segundos. No podía procesar lo que estaba viendo. Esa escena simplemente no podía ser real. Tenía que ser un error, una coincidencia cruel, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no lo era. Daniel aún no me había visto. Estaba completamente absorbido por la mujer a su lado, tan entregado al amante que el resto del mundo había dejado de existir para él. Seguía besándole el cuello, susurrándole cosas al oído, riéndose en voz baja de chistes íntimos que solo ellos entendían. Era repugnante ver ese nivel de intimidad siendo exhibido públicamente. Los demás empleados del hotel comenzaron a notar que algo no andaba bien conmigo. La recepcionista del turno de noche, Carmen, me lanzó una mirada preocupada. «Gerente, ¿está todo bien?», preguntó en voz baja. Pero yo no podía responder. Mi voz había desaparecido por completo. Fue entonces cuando nuestras miradas finalmente se encontraron. Daniel levantó la cabeza casualmente, escaneando el ambiente para elegir dónde sentarse en el lounge del hotel, y su mirada se cruzó con la mía. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. El color se esfumó de sus mejillas. Los ojos se le abrieron de puro terror. Era como si hubiera visto un fantasma. Todo cambió en ese preciso momento. Palideció de una forma que nunca había visto antes. Se quedó paralizado en medio del vestíbulo como si el suelo literalmente se hubiera abierto bajo sus pies. La amante, aún colgada de su brazo, tardó unos segundos en notar que algo había cambiado drásticamente. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó confundida, siguiendo mi mirada. Daniel empezó a temblar. Visiblemente. Las manos, las piernas, todo su cuerpo parecía haber entrado en pánico. Fue entonces cuando hizo la cosa más patética que he presenciado en mi vida, cayó de rodillas en medio del vestíbulo de mármol del hotel. «Ana, por Dios, perdóname», dijo con la voz entrecortada, como si suplicara que todo aquello fuera solo una pesadilla. Juntó las manos en posición de súplica, buscando perdón con la desesperación más absoluta en el rostro. La escena era tan dramática que todos los presentes en el vestíbulo se detuvieron a observar. Los huéspedes que conversaban en los sofás de cuero se quedaron en silencio. Los empleados interrumpieron sus actividades. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Era imposible ignorar a un hombre arrodillado en medio de un hotel de lujo, claramente en estado de desesperación total. La amante, que hasta entonces no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, miraba alternativamente a Daniel, arrodillado en el suelo, y a mí, parada detrás del mostrador como una estatua. Su expresión cambió gradualmente de la confusión al pánico, como si por fin estuviera juntando las piezas de un rompecabezas terrible. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz temblorosa. «Daniel, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué estás así?». Las preguntas de ella resonaron en el vestíbulo silencioso.
Era evidente que no tenía la menor idea de la situación en la que se había metido. Probablemente Daniel le había inventado alguna historia, alguna mentira sobre estar soltero y disponible. La pobre estaba descubriendo que era la otra en una relación de la peor forma posible. Fue entonces cuando volví a encontrar mi voz. Al principio salió temblorosa, pero fue ganando firmeza a medida que las palabras fluían. Yo soy su prometida. Las 5 palabras cayeron como bombas en el silencio del hotel. La amante dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. Su mano voló a la boca en absoluto asombro. La prometida balbuceó incrédula. Sí. Y este hotel es el que yo dirijo ahora. La segunda revelación fue aún más devastadora para ella. No solo se había involucrado con un hombre comprometido, sino que lo había hecho en el lugar de trabajo de la novia traicionada. La humillación era total para todos los involucrados. La amante soltó la mano de Daniel como si hubiera tocado fuego. Lo miró con una expresión de asco y decepción que mezclaba rabia y vergüenza. Probablemente se sentía usada, engañada, manipulada. Y realmente lo estaba. Me dijiste que estaba soltero, le gritó a Daniel, que seguía arrodillado en el suelo como un hombre completamente derrotado. Me mentiste. Sin esperar ninguna explicación patética de su parte, salió corriendo por la puerta, dejando solo el ruido agudo de sus tacones resonando en el vestíbulo de mármol. Su salida fue tan dramática como toda aquella situación surrealista. El hotel quedó en silencio absoluto durante un segundo que pareció eterno. Todos los presentes observaban la escena como si estuvieran viendo una película dramática. Daniel seguía arrodillado en el suelo, con la cabeza baja, luciendo como un hombre completamente destruido por su propia traición. Y yo estaba ahí, de pie detrás del mostrador de la recepción, usando mi uniforme de gerente, presenciando el fin de mi relación de la forma más humillante posible. Pero algo había cambiado dentro de mí en esos minutos terribles. La parálisis inicial estaba dando lugar a una rabia creciente. Y Ana Herrera ya no sería silencio. Levántate de ahí, Daniel, grité, saliendo de detrás del mostrador. Mi voz resonó por las paredes de mármol del hotel con una intensidad que ni sabía que tenía. Levántate y mírame a los ojos mientras te hablo. Él obedeció, temblando, poniéndose de pie con dificultad. Sus piernas parecían no poder sostener el peso de la vergüenza que cargaba. Cuando finalmente se irguió, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, miedo genuino. Miedo de mí. ¿Sabes cuántos años soñé con esta boda? Comencé, caminando hacia él con pasos firmes. ¿Sabes cuántas noches pasé despierta imaginando cómo sería nuestra vida juntos? ¿Cuántas horas pasé eligiendo cada detalle de la fiesta, cada flor, cada canción? Las palabras salían como disparos. Cada frase era una bala certera en su conciencia. Podía ver el impacto de cada palabra en el rostro pálido de Daniel. Elegí el vestido pensando en cómo te emocionarías al verme caminando hacia el altar. Pasé tardes enteras probándome modelos hasta encontrar el que te haría llorar de emoción. Era un vestido para ti, Daniel. Todo era para ti. Las personas alrededor estaban completamente hipnotizadas por la escena. Empleados del hotel detuvieron sus actividades, huéspedes abandonaron sus conversaciones. El vestíbulo se convirtió en un teatro donde yo era la protagonista de un drama que nadie esperaba presenciar. Y la casa que mi padre nos dio de regalo, ¿sabes cuántas horas pasé decorando cada habitación en mi mente? Eligiendo los colores de las paredes, imaginando dónde pondríamos nuestro primer árbol de Navidad, pensando en cómo serían los domingos por la mañana tomando café juntos en el jardín. Daniel intentó decir algo, extendió la mano hacia mí, pero no lo permití. No, ahora me escuchas tú a mí, lo corté inmediatamente. Durante años viste cómo soñaba con nuestro futuro. Durante años fingiste que querías lo mismo que yo. Me dejaste creer que éramos un equipo, que éramos compañeros, que éramos almas gemelas. Mi voz se volvía más alta, más intensa. Todo el hotel podía escuchar cada palabra. Y no me importaba en lo más mínimo. Me acompañaste a elegir las alianzas. Me ayudaste a hacer la lista de invitados.
Probaste la comida del buffet conmigo y dijiste que estaba perfecta. Me mentiste mirándome a los ojos durante meses. Hice una pausa dramática, mirándolo directamente a los ojos. Quería que viera todo el dolor que estaba causando, que sintiera el peso de la traición que había cometido. ¿Y sabes cuál es la parte más humillante de todo esto, Daniel? Él negó con la cabeza, claramente temiendo la respuesta. Elegiste traicionarme en el hotel donde trabajo. Tuviste el coraje, la audacia, la falta total de respeto de avergonzarme en mi propio lugar de trabajo. Señalé el piso de mármol bajo nuestros pies con un gesto dramático. Este es el lugar donde conseguí mi ascenso con mucho esfuerzo. Este es el lugar donde construí mi carrera, donde gano mi dinero, donde tengo mi nombre respetado. Y tú elegiste justamente aquí para destruir nuestra relación. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Era pura rabia saliendo por mis ojos. Convertiste mi ambiente laboral en el escenario de tu traición. Ahora, cada vez que pise aquí, cada vez que use este uniforme, cada vez que entre en este vestíbulo, me acordaré de esta noche. Contaminaste mi espacio profesional con tu cobardía. Daniel estaba completamente destrozado. También tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero yo no sentía la menor lástima. Él había hecho su elección. Él había tomado la decisión. Él había causado todo ese dolor. Y todavía tuviste el descaro de traerla aquí, de besarla aquí, delante de mí, como si yo no existiera. Como si 3 años de relación no significaran nada. Como si la boda programada para dentro de 3 semanas no fuera real. Su vergüenza era ahora pública, abrumadora, total. Todo el mundo en el hotel era testigo de la humillación más absoluta que un hombre podía sufrir. Y por extraño que pareciera, eso me daba una satisfacción sombría. Daniel intentó alcanzar mis manos una última vez, intentó acercarse, intentó decir algo, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. No me toques, dije con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Nunca más me toques. Y ahí, aunque hecha pedazos por dentro, aunque con el corazón roto en 1000 fragmentos, me mantuve erguida. Firme. Fuerte. Porque Ana Herrera no sería destruida por nadie. Ni siquiera por el hombre que juró amarme para siempre. Al día siguiente, todo cambió para siempre. La boda fue cancelada oficialmente antes de que el sol saliera por completo. Me desperté con la certeza absoluta de que no había vuelta atrás, no había conversación, no había segunda oportunidad. Era el final, y tenía que ser comunicado a todos los que habían hecho planes para nuestra fiesta. Las alianzas que habíamos escogido juntos con tanto cariño volvieron a la joyería esa misma mañana. No quería ni mirar esos anillos de oro blanco por un segundo más. La vendedora que nos había atendido se quedó en shock cuando le conté brevemente lo que había pasado. «Qué pena, parecían tan enamorados», murmuró, devolviendo el dinero. Las invitaciones que habían sido enviadas con tanto entusiasmo tuvieron que ser anuladas una por una. Mi madre se ofreció a ayudar con las llamadas, pero yo insistí en llamar personalmente a cada persona. Era humillante, embarazoso, doloroso, pero no quería que nadie se quedara sin saber. La boda fue cancelada. Pasaron algunas cosas. Pido disculpas por los inconvenientes. La fiesta que había sido planeada en cada mínimo detalle se volvió gris de la noche a la mañana. El salón con vista al mar fue cancelado. El buffet especializado en paellas tradicionales fue despedido. Las flores frescas de los campos valencianos ya no serían necesarias. Todo ese sueño cuidadosamente construido se derrumbó como un castillo de naipes. El vestido de princesa de encaje valenciano seguía colgado en mi armario, pero ahora parecía un fantasma que me atormentaba. No podía ni abrir la puerta del ropero sin sentir una punzada en el pecho. Ese vestido había sido elegido con tanto amor, tanta esperanza, tanto cuidado. Ahora era solo un recordatorio doloroso de cómo había sido engañada. Daniel intentó ponerse en contacto desde la primera hora de la mañana. El celular no dejaba de sonar, llamadas, mensajes, audios desesperados. Suplicaba para hablar,
intentaba explicarse, pedía una oportunidad para justificarse. Cada mensaje era más patético que el anterior. Ana, por favor, escúchame. Fue un error terrible. Te amo, lo sabes. Fue solo una debilidad. No lo tires todo por una noche estúpida. Pero no respondí nada. Ni una palabra, ni un mensaje, ni un audio. El silencio era mi respuesta. El silencio era lo único que él merecía de mí. La noticia se esparció por la ciudad como fuego sobre paja seca. Valencia no era una metrópoli donde las personas pasaban desapercibidas. Todo el mundo conocía a todo el mundo, especialmente cuando se trataba de escándalos que involucraban traición y bodas canceladas. Lo que había ocurrido en el Real Encanto la noche anterior ya era tema en todos los cafés, mercados y oficinas de la ciudad. ¿Te enteraste de lo de Ana Herrera? Descubrió al novio engañándola en el hotel donde trabaja. Dicen que fue una escena terrible, todo el mundo lo vio. Pobre chica, a 3 semanas de la boda. Las personas me miraban en la calle con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Algunos tenían la delicadeza de apartar la mirada cuando me veían, otros me saludaban con esa sonrisa incómoda de quien no sabe qué decir. Era imposible salir de casa sin sentir el peso de las miradas y los comentarios. Daniel no soportó la presión. Su imagen como el novio perfecto, el hombre íntegro y confiable, fue completamente destruida de la noche a la mañana. En Valencia, donde la reputación lo era todo, se había convertido en persona non grata. El escándalo era demasiado grande, demasiado público, demasiado humillante. Los clientes empezaron a evitar el estudio de arquitectura donde trabajaba. Los amigos dejaron de invitarlo a eventos sociales. Familias que lo conocían desde niño comenzaron a tratarlo con frialdad. La presión social se volvió insoportable para un hombre que siempre había sido vanidoso con respecto a su imagen. Fue entonces cuando tomó la decisión más cobarde posible, huir. Una semana después de la noche fatídica en el hotel, Daniel metió sus cosas en el coche y se fue de Valencia sin avisar a nadie. No dejó dirección, no dijo a dónde iba, no se despidió de nadie. Simplemente desapareció como un fantasma, dejando la ciudad con su reputación en ruinas y llevándose consigo la cobardía de no poder enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Su huida confirmó todo lo que ya sospechaba. Daniel Torres nunca había sido el hombre que yo pensaba que era. Era un cobarde, un mentiroso, alguien incapaz de asumir responsabilidades. La traición había mostrado su verdadero carácter, y la huida posterior había confirmado que yo había pasado 3 años de mi vida al lado de un extraño. Yo, en cambio, me quedé. El dolor era real, profundo, devastador, pero no dejaría que eso me definiera. Seguí viviendo en la casa que había sido un regalo de mi padre, ahora solo mía, ya no nuestra. Seguí trabajando en el Real Encanto, enfrentando los recuerdos dolorosos de aquella noche terrible, pero sin permitir que me derrotaran. Allí, entre los escombros de un amor que había sido destruido por la traición más cruel, comencé el proceso largo y doloroso de reconstruirme a mí misma. No sería fácil, no sería rápido, pero sería real. Porque Ana Herrera estaba hecha de una fibra más resistente de lo que Daniel jamás podría imaginar. Y esa reconstrucción sería solo mía. La transformación fue lenta pero firme. Después de que Daniel se fue de Valencia cargando su cobardía, me encontré sola en aquella casa que había sido pensada para 2, pero que ahora pertenecía solo a mí. Y fue en ese silencio, en esa soledad que al principio asustaba, donde empecé a descubrirme de nuevo. Planté flores en el jardín, trayendo vida a lo que antes estaba asfixiado. El jardín trasero se convirtió en mi proyecto especial. Planté flores que siempre quise tener, pero que Daniel decía que eran muy llamativas. Rosas rojas intensas, girasoles alegres, lavandas perfumadas que llenaban el aire con su aroma relajante. Cada flor que brotaba era un símbolo de nueva vida, de esperanza renovada, de belleza que podía surgir incluso después de la destrucción. Pasé mañanas enteras de rodillas en la tierra, con las manos sucias y el corazón gradualmente más liviano. Había algo profundamente sanador en cuidar de esas plantas, en verlas crecer,
en participar activamente en la creación de algo hermoso. Era lo opuesto completo de la destrucción que Daniel había causado en mi vida. Cuidé cada rincón de la casa con una dedicación que me sorprendió incluso a mí. Reorganicé los muebles, cambié la decoración, creé espacios que fueran genuinamente míos. La cocina ganó especias que me encantaban, pero que Daniel siempre decía que eran muy fuertes. La sala ganó libros que yo quería leer, música que quería escuchar, películas que quería ver. Y lloré. Lloré mucho. Lloré todas las lágrimas que necesitaba llorar. Hubo noches en las que la soledad pesaba tanto que me preguntaba si lograría superar todo eso. Noches en que la rabia daba lugar a una tristeza profunda, a una sensación de pérdida, a una nostalgia no por el Daniel que me había traicionado, sino por el Daniel que yo pensaba que conocía. Era un duelo extraño, lamentar la muerte de una persona que en realidad nunca había existido. Lloré por la ingenuidad perdida, por la confianza rota, por los sueños deshechos. Lloré por el vestido que nunca sería usado, por la fiesta que nunca sucedería, por los hijos que nunca tendríamos. Lloré por todos los sí y tal vez que ya no tenían sentido. Pero también me permití volver a sonreír. Al principio fueron sonrisas tímidas, casi avergonzadas, como si no tuviera derecho a ser feliz después de todo lo que había pasado. Luego fueron sonrisas más genuinas, provocadas por pequeñas cosas, un atardecer hermoso visto desde la ventana de la sala, el olor de las rosas floreciendo en el jardín, una canción que sonaba en la radio y me hacía recordar quién era yo antes de Daniel. El trabajo se convirtió en mi ancla. En el Real Encanto, yo tenía propósito, responsabilidad, una identidad profesional sólida que nadie podría quitarme. Aunque aquel hotel guardara la memoria dolorosa de aquella noche terrible, no permitiría que eso me alejara de lo que había conquistado con tanto esfuerzo. Los empleados me trataban con un respeto mezclado con un cariño protector. Habían presenciado mi humillación, pero también habían visto mi fortaleza. Carmen, la recepcionista, siempre se aseguraba de preguntarme cómo estaba. «Estás más fuerte cada día, gerente», decía, y yo le creía. Los días fueron convirtiéndose en semanas, las semanas en meses. El peso de la traición fue dando lugar, poco a poco, a la ligereza de la libertad. Estaba redescubriendo placeres simples que había olvidado, desayunar sin prisa, elegir qué ver en la televisión sin tener que negociar, salir a caminar cuando tuviera ganas, sin dar explicaciones a nadie. Y fue en una mañana de primavera especialmente hermosa que sucedió. El sol entró por la ventana del salón, esa misma ventana junto a la cual había llorado noches enteras en los primeros meses, y me bañó con una luz dorada y acogedora. Estaba tomando mi café, escuchando una música suave en la radio, observando las flores del jardín moverse con la brisa matinal. Y entonces sonreí. Una sonrisa verdadera, serena. Porque en ese instante, sentada en mi sala pintada con mis colores, contemplando mi jardín florecer, viviendo mi vida a mi manera, comprendí por fin una verdad fundamental. Lo que había parecido ser el final era, en realidad, un nuevo comienzo. La traición de Daniel no había destruido mi vida, me había liberado de una vida que nunca fue verdaderamente mía. Y ahora tenía algo mucho más valioso que cualquier relación basada en mentiras, me tenía a mí misma. Y esta vez, no se trataba de tener a alguien al lado compartiendo mi camino. Se trataba de mi propia fuerza, de mi capacidad de renacer, de mi valentía para reconstruirme. Se trataba de Ana Herrera descubriendo que era completa por sí sola. Y todo eso era solo mío,